Un saludo. Se presenta un ejemplo de la evaluación de un proceso. Un proceso se puede evaluar a partir de su capacidad, que cumpla las especificaciones del cliente, y de su estabilidad, el comportamiento en el tiempo, del valor promedio y la variabilidad de la variable de calidad. Un proceso está bajo control estadístico, es decir, es estable, si solamente opera con causas comunes de variación. No hay causas especiales. Lo anterior permite que la variación en el tiempo se pueda predecir. Todo proceso está sujeto a causas de variación que pueden ser comunes y especiales. Las causas comunes, que representan, según algunos autores, el 85%, son aleatorias, siempre están presentes, son propias del proceso, se relacionan con las 6M, no son fácilmente identificables y por lo general es responsabilidad de la administración atenderlas y requiere de acciones sobre el sistema de producción. Las causas especiales no son aleatorias, son extrañas al proceso y por lo tanto son fácilmente identificables, no están de forma permanente en el proceso y por lo general es responsabilidad del operador atenderlas y solamente requiere de acciones locales. Para evaluar la estabilidad de un proceso, se hace uso de la carta de control, que es una herramienta gráfica que permite analizar la variabilidad y el comportamiento del proceso a través del tiempo. Para estudiar la capacidad del proceso, que es la aptitud que tiene un proceso para cumplir las especificaciones técnicas establecidas por el cliente, se hace uso de índices de capacidad. Un índice es un valor numérico que permite comparar procesos y calificarlo de capaz o no capaz. Los índices pueden ser a corto plazo o largo plazo. Por lo general se entiende que a valores altos del índice de capacidad, el proceso es capaz, es decir, tiene un mayor grado de cumplimiento de las especificaciones. Para realizar un estudio de capacidad del proceso, es importante que la variable de calidad provenga de una distribución normal y se encuentre bajo control estadístico. Utilizar índices de capacidad si los datos no provienen de procesos que estén bajo control no es recomendable. Los índices a corto plazo, CP, capacidad potencial, CPK, capacidad real. A largo plazo, PP, desempeño potencial, PPK, desempeño real. Los índices CP, CPK, PP y PPK se calculan con modelos matemáticos muy similares. La diferencia está que a largo plazo se utiliza la desviación estándar a largo plazo. Otro índice es el índice de Taguchi, CPM. Cuando CP es mayor que 2, se dice que es un muy buen proceso, es un proceso muy capaz. Si se encuentra entre 1,67 a 2, se dice que es un buen proceso, es un proceso capaz. De 1,33 a 1,67 es un proceso capaz que puede mejorar. De 1 a 1,33 es un proceso potencialmente capaz, es regular. De 0,67 a 1 es un proceso malo, es un proceso que no es potencialmente capaz de cumplir las especificaciones. Y menor que 0,67 es un muy mal proceso. Y se esperarían más de 46.500 unidades defectuosas por millón. Si CPK es igual a CP, se dice que el proceso está centrado. Si son próximos, se dice que la media del proceso está cerca del centro de las especificaciones. Si CPK es menor que CP, indica que la media del proceso se aleja del centro de las especificaciones. Hay una oportunidad para mejorar el centrado del proceso. El CPK puede tomar valores negativos indicando que la media del proceso está fuera de las especificaciones. En el caso del índice de Taguchi, si CPM es menor que 1, se dice que el proceso no cumple con al menos una de las especificaciones y puede ser por estar fuera de centro o tener problemas con la dispersión, con la variabilidad.
En base a la capacidad y estabilidad se tienen 4 posibles casos. Caso 1, el caso ideal, un proceso que es capaz y es estable. Caso 2, un proceso que es estable pero no es capaz. Caso 3, un proceso que es capaz pero no es estable. Y el caso 4, que es la peor situación, un proceso que no es capaz y no es estable. Ejemplo. Las especificaciones para el peso de una pieza son 1390 más menos 50 gramos. Se recolectaron varias muestras del mismo tamaño. Se pide evaluar el proceso por estabilidad y capacidad. Los datos se presentan a continuación. Puede pausar el video para que tome nota de la información y utilice un software estadístico para evaluar la capacidad y estabilidad del proceso. Utilizando un software estadístico se analiza el proceso. Primero se analiza la prueba de normalidad mediante Anderson-Darling con la significancia del 5%, alfa 0.05. Hipótesis nula. Los datos provienen de una distribución normal. Con el siguiente criterio, si el p-valor es menor que la significancia, la evidencia estadística permite rechazar la hipótesis nula. Es importante comprobar el supuesto de normalidad. Mediante el software se obtiene que el p-valor es 0.575. Al compararlo con la significancia del 5%, no se puede rechazar la hipótesis nula. Se acepta que los datos provienen de una distribución normal. Se ha comprobado el primer supuesto. Ahora se analiza una de las gráficas que se obtienen en el software, que es un histograma y donde se ve el comportamiento de la media del proceso respecto al valor objetivo. Se observa un desplazamiento. Hay un posible problema de estar fuera de centro. Ahora se va a analizar la estabilidad del proceso a partir de las cartas de control. Primero se analiza la carta de control para la dispersión y luego se analiza la carta de control para la media. Recuerde que si se encuentra un punto fuera de los límites de control, patrones no aleatorios como tendencias creciente o decreciente, desplazamientos, periodicidad, exceso de variabilidad o estratificación, el proceso se encuentra fuera de control. Se analiza entonces la carta de dispersión a partir de la carta de rango. No se observa alguna situación extraña. No hay puntos fuera de los límites de control. Se dice entonces que el proceso es estable para la dispersión. Se analiza ahora la carta de medias. En la carta de medias tampoco hay puntos fuera de los límites de control ni patrones extraños. Se dice entonces que el proceso está bajo control estadístico para el peso promedio. Observa que el peso promedio es 1380 y el valor objetivo es 1390. Hay una diferencia de 10 gramos. Es un posible problema de estar fuera de centro. Se tiene que analizar qué tan grave es este problema. Ahora se analiza la capacidad. Primero, en las partes por millón fuera de especificación. A corto plazo se esperan aproximadamente 747 y a largo plazo 501. Se recomienda tomar acciones para mejorar el proceso y reducir las partes por millón fuera de especificación. ¿Qué acciones? Se verá en las siguientes láminas. Se analiza ahora el índice de capacidad a corto plazo CP, que es 1.32. Ese valor permite considerar que el proceso es potencialmente capaz. Es una capacidad regular. Se recomienda implementar acciones en el proceso para mejorar la capacidad del proceso. El valor no es malo, pero puede mejorar. Todo proceso se puede mejorar. Ahora, se compara el valor CP de 1.32 con el CPK 1.06. Idealmente, estos valores deberán ser iguales o muy cercanos. No lo son. Hay una diferencia. Esta diferencia indica que el proceso tiene problemas de centro. Recuerde, la media es 1380, el valor objetivo es 1390. Esta diferencia de 10 gramos está impactando
en la capacidad del proceso. Se analiza ahora el índice de Taguchi 1.06, que es apenas mayor que 1. Se interpreta que el proceso es capaz de cumplir las especificaciones, pero note que es apenas mayor que 1. Se recomienda implementar acciones para mejorar el proceso. Ya se ha mencionado que hay una diferencia de 10 gramos. Entonces, el peso promedio se encuentra bajo control. La dispersión se encuentra bajo control. El proceso es apenas capaz de cumplir las especificaciones. El proceso tiene problemas de centro. Hay una diferencia de 10 gramos entre la media y el valor objetivo. Se recomienda implementar acciones para mejorar el proceso y esas acciones deben estar, sobre todo, enfocadas a centrar el proceso, lograr que la media del proceso se aproxime al valor objetivo, reducir esa diferencia de 10 gramos. Las acciones dependerán de la situación en particular, analizar qué está ocurriendo en el proceso, investigar y resolver los problemas particulares que se estén presentando en el proceso. Gracias por su atención y esperando que este material les sea de utilidad.